Bueno, mira, finalicemos con Liz, porque ella tiene dos experiencias diferentes, ¿sí? Para los que no saben, Liz tiene dos hijas, Sí. ¿sí? Y cada parto es una historia totalmente diferente. Entonces, empecemos con Dani y como conmigo, ¿vale? En esta parte de los partos. Pues mi experiencia fue muy diferente. O sea, yo escuchando la y yo, ¿qué? ¿Qué? Todos aquí, Sí, ¿qué es yo no más. Y los que están Sáquensela viendo, rápido. los que están viendo como no, pero no todas las experiencias son iguales. Ahí está la vida. No, pues pues mi embarazo todo el tiempo fue muy bueno porque de náuseas y todo eso, pues ya han avanzado resto, ya hay muchos medicamentos, yo náuseas, todos los días una pastillita que cubría todo lo de, o sea, en el embarazo no le dan muchas pastas. Yo me compré una que cubría todas las pastas y me la tomaba, incluso las náuseas, entonces yo no sentí nada de eso. Comía de todo, no. Muy chévere, lo único que fue que al principio le asco, al principio era asco de la carne y el pollo, pero el resto mi embarazo súper bien, yo podía hacer de todo. Hasta el último día, Victoria nació el 12 de diciembre. El 10 de diciembre tuvimos un evento y yo, bien, bien, El bien. 12, nació el 12. El 12. El 12. Y el 10 como un evento. El 10 tuvimos un evento y bien, yo me pude estar de pie todo el día. Ese día después nos tocó hacer los cumpleaños de mi papá, bien. El 11 en la noche, pues yo tenía cita el 12. No, yo tenía cita el 11, al día siguiente. Y ese día en el evento todo el día, y llegamos a la casa y nos pusimos a ver una serie. Y yo mañana tengo cita como a las 10 de la mañana. Tenemos que acostarnos temprano porque pues a la casa hoy. Y no, vea la serie hasta que nos culminamos en la serie. A las 2 de la mañana nos quedamos dormidos. Ay, no. Mismo noche, no noche. Claro, tocaba. Tocaba. El consejo es Duerman, duerma. duerman, claro. Pero yo sin saber que era mi última noche porque a Victoria, se llama mi niña, le faltaba todavía tiempo. Entonces tenía la cita en el hospital. Entonces, bueno, la cita eran como a las 10 de la mañana. Entonces, bueno, nos levantamos, llevamos la pañalera por si las moscas y llegamos a la cita. Llegamos a la cita y me sacaron una ecografía. La ecografía natural, la normalita, ¿sí? Que sacan durante todo el embarazo. Y que no, que la niña súper bien todo el tiempo, ya. Entonces, no, te puedes ir para la casa. Viene, me dijo la enfermera o la doctora, yo no sé qué era. El caso, bueno, alguien que me vio me dijo eso y en esos casos una doctora y dijo, ella no cuántas semanas tiene, no, 37. No, pasémosla a tal ecografía, ya no me acuerdo el nombre, es una ecografía más especializada. Porque la ecógrafa está aquí, ella viene una vez al mes, entonces pasamos a todas las demás de 37 en adelante para allá, para que la revisen. Pero yo ya le di salida, ya Vaya la de plan doctora. en su cajita feliz. Le dijo la doctora, pero yo ya le di salida. Entonces, yo ya me iba a ir y dijo, no, pues pasémosla y aquí que se vaya. Pues me pasaron la ecografía más especializada y en esa ecografía se dieron cuenta que la niña, dijo ella, lleva 2 semanas sin crecer y sin comer. Y yo, pero como lleva 2 semanas sin comer y sin crecer y no se ha muerto, pues porque es una bebé. Entonces, bueno, dijeron eso. Tiene que nacer. Y yo, ¿qué? O sea, ya fue como la realidad. O sea, mi embarazo había sido como un paseo de la felicidad. Entonces, ya que yo, ¿qué? ¿Ya? Ahora sí. Temprano, sí, bien. Rico, rico eso. ¿Yo qué? Pero ¿en serio ya? Sí, ya toca porque ya no se está alimentando. Ella se quedó, entonces yo, pero está bien, o sea, ya ahí empezaron los miedos, o sea, en ese momento ya no era la felicidad y las ganas de conocerla, sino los miedos. ¿Qué tal que tenga un síndrome? ¿Qué tal que hay una o sea, diferente a los demás, sí? O sea, no hay un estilo, ni un protocolo, ni nada, pero la preocupación de que estuviera uno. Entonces ya dijeron, no, mamá, llame a su acompañante, en ese momento estaba mi esposa afuera, llame a su acompañante, que traiga la pañalera, que traiga esto, lo otro, y su Marcela le entrega esto, lo otro, pues yo me puse a llorar porque yo no me quería quedar ese día, o sea, yo, sí, traemos la pañalera y sí, vamos a la cita, pero no, sí me lo terminé. Ah, sí. Y entonces, no, fue el miedo, empezó a darme miedo, ¿sí? Porque yo todo el embarazo no pensé nunca en el o sea, muy relajada estuve, muy relajada. El caso fue que, bueno, ya llegó él, me entregó todo y él tenía autorización, habíamos sacado todos los permisos porque eso fue hace un año para que él pudiera entrar al parto. Y él ya, me tengo que poner la ropa y yo, no, cuando ya vaya a nacer, ahí sí se pone la ropa. Y él, no, pero para estar listo me la pongo ya. No, espera, todavía no. Ese papá quería estar. Pero ya. Ya sabes. Me imagino en la serie ahí ya. Visto con la ropa, sí, con la ropa. Entonces, bueno, así pasó.
me entraron, me decían, ¿has tenido contracciones falsas? Y yo, no sé, ¿qué es eso? Yo no, ¿has sentido dolor de algún tipo? No, nada. Y la niña estaba bien arriba, o sea, no había bajado nada, o sea, todavía le faltaban como 2 semanas más. No había bajado la niña, pero se movía. Usted no era mi parte, se movía. Toca inducir el parto. Y yo, bueno, entonces la bata, el pañal, me aplicaron unos medicamentos y mamá tiene que quedarse en esta camilla y no se puede mover porque de aquí en adelante ya todo es un riesgo. Y yo, bueno, no sé, eso fue como a las 10 de la mañana, como a las 12 ya me canalizaron y se fue. A las 12 yo ya estaba en la camilla. Había una mamá al lado, dos mamás atrás, bien. Yo bien, las otras mamás sufriendo demasiado, me imagino como... Pero yo estaba bien, yo no sentía dolores, yo no sentía nada. Pasaron 2 horas, viene el doctor y me dice, ¿has sentido algún dolor? No, nada. Bueno, no te voy a hacer tacto porque no da tacto, es lo que le hacían a Ingrid el otro día. Entonces, no te lo voy a hacer porque no siento dolor. Y yo, bueno, ahorita paso. Bueno, pues empezaron a salir las mamás ya a dar a luz y entrar otras y empezaron a rotar las mamás más que los médicos. Y yo, sí, porque yo, no, yo, que te vaya bien, respira bien y respira profundo. A todos les decía eso. Apoyo emocional, eso es importante. Sí, a todos les decía eso, pues porque eso decían en los cursos, pero yo no sentía nada. Entonces me trajeron un balón, me trajeron unos palitos para hacer ejercicio, ¿Un balón para qué? para hacer ejercicio. Bueno, también, aparte del balón me pasaron después unos palitos para que hiciera como así. Bueno, o sea, varias cosas porque no sentía dolor. Y cada 2 horas pasaba al médico, pero no me hacía el tacto porque él decía, pues, para que si no tienes dolor. No había dilatación. Entonces yo, bueno, me hacía el monitoreo con unas bolitas. Yo no sé cómo se llaman, unos micrófonos y me ponían unas bandas para escuchar el latido de la bebé que estuviera bien y bien. Esta noche pasó así. Entonces, en el último turno, la doctora me dijo, si mañana, cuando yo llegue, tú no has tenido la niña, toca hacerte cirugía. Y yo, ay, no, ¿qué más ejercicios hago? ¿Qué más puedo hacer? Pásame otro bar. No, yo me paraba a darle la mano a la persona de frente porque quedaba una señora que estaba sola y estaba sufriendo mucho. O sea, yo veía que estaba sufriendo mucho, entonces yo le daba la mano y yo, respira, pero yo me paraba. Y entonces en ese año me dijo, "Esto, por ejemplo, no lo debes hacer, quédate ahí acostada", pero uno se cansa, o sea, yo sin hacer nada. Y que ahí, por lo menos, yo pensaba en varias veces del momento que estuve, yo decía, ay, no me traen ni un caldito, ni un poquito de arroz, nunca me dieron nada Y de el papá comer. ya. Sí, Nada de comer. Nada. sí, y yo ya llevaba, bueno, ella se fue, no sé qué, y yo toda la noche a orar, a cantar, Dios mío, dame dolores, o sea, nunca había deseado un dolor tanto como ese día. Dame un dolor. Sí, yo no había deseado el dolor, yo no había deseado el dolor. Entonces yo no me daban contracciones ni dilatado, o sea, ni lo uno ni lo otro. Porque cuando tienen contracciones, es un cuento, cuando dilatan es otro. Yo ni lo uno ni lo otro. Y yo, bueno, llego al otro día la doctora. Y cuando yo la vi, yo, no, me tocó cirugía. Entonces yo le dije a él, y sí, ella papi me dijo, no, te tacto, me han hecho, te hicieron tacto, y yo, no, señora. Y me dijo, no, yo tampoco te lo voy a hacer porque ya sabemos que vas para cirugía, entonces no te vamos a maltratar. Y no, nunca me hicieron eso, gracias a Dios. Pero qué bueno. Sí, gracias a Dios, porque yo pensaba en eso, no. Y entonces en esa ya era la hora de cita y ella pasó y me dijo, bueno, vamos a programarte, tengo una cirugía ahorita y la otra era la que acaba de salir, están limpiando la sala porque se complicó. Entonces está en cirugía programada para de 2 a 3 de la tarde el 2. Entonces en eso llegó mi esposo y yo baby, tocó cirugía. Y él me dijo, o sea, no puedo, fue lo primero que me dijo, o sea, no puedo entrar. Y yo, no, ahí. O sea, me quitó el gorro. Pues el esposo ya estaba vestido en la serie. En ese momento no dejaban entrar, o sea, en ese momento, que fue hace un año, no dejaban entrar a las áreas. Hoy en día ya, entonces yo, qué chévere. Bueno, ahorita ya en ese momento no, entonces no puede entrar el papá, entonces entregarle el celular, entregarle todo y yo. Entonces él no me lo recibió porque él preocupado, yo como sé que ya nació, como sé que ya te va a caer, o sea, no me lo recibió y yo, pero yo, ¿qué hago? Ahí, en todo el turno, todo el día, alguna enfermera que dobló turno y pues llegó al la que Dios me mandó. Porque ella me cuidó, me ayudó, me cogió el celular, me abrazó la cesárea. Cuando salí, entregó el turno ella y me esperó. Y pues, entonces, bueno, cuando yo entré a la cesárea, me despedí de él, ya ahí yo ya iba asustada.
Entonces ya ahí me aplicaron la inyección de acá de la espalda que a mí me pareció que me dolió re demasiado. O sea, como no sentía dolores, pues no tenía un dolor Le contra mandaron que el dolor. varios. Entonces, Toma tu dolor. me dolió muchísimo. Bueno, ya entonces me pusieron la cosa acá, pero encima había una lámpara que era como un espejo. Entonces, aunque me taparon aquí, yo estaba viendo todo allá arriba. Yo estaba, y yo vi todo, yo vi todo. Las tripas. Es una lámpara gigante, ya, mucha luz. Y sí, y no, y es un espejo. La mía era como un espejo, reflejaba lo que yo. Entonces, yo vi todo. Cuando sacaron la niña, me dijeron, no te la podemos poner acá porque toca ir a tomarle signos ya. Porque como llevaba 2 semanas sin crecer y sin comer, entonces tocaba ir a revisarla un montón. Pero yo la vi, no le pude contar los dedos, no la pude. O sea, yo solo la vi de reojo y se la llevaron de uno. Y entonces él estaba afuera, yo creo, y la vi. Entonces, ya de ahí para allá él estaba muy pendiente y conmigo se demoraron harto adentro, no sé por qué, pero yo me demoré en salir a la sala de recuperación. Cuando salí a la sala de recuperación, entonces estaba así totalmente acostada, no te puedes levantar porque si no te queda un dolor de cabeza ni entre medio. Yo, bueno, pues yo me quedé acostada como a la horita, yo creo, pasó una doctora y empezó a hacerme Los masajes. los masajes, yo esto no debería llamarse masajes, debería tener otro Tortura. La estrujada. Sí, pues, la tortura. sí. Pero yo La todavía tenía, esguajada. pero yo todavía tenía la anestesia, entonces no me dolió nada y boté toda la sangre en ese momento. Y en ese momento ya entró él. Entonces, eso me dio, ni siquiera con los ustedes me da vergüenza, me dio vergüenza con él, que viera cómo yo sacaba toda la sangre. Entonces, pero no, no, súper bien, ahí ya, pues ya tenía la niña ahí en ese momento, ya me la habían traído, pero yo no me podía levantar, era como, Sigo yo. sí, Mucho gusto. sí, cuando ya me hicieron los masajes ya me pude levantar. Entonces fue ya el tema de la lactancia, ¿no? También me hicieron todo el engrime y me mandaron a comprar muchos aparatos. ¿Por qué? Porque a mí no me salió nada de sangre, nada de leche, nada de leche. Era más el maltrato que la leche, eso no me salió nada. Me mandaron a piso y otra vez los masajes, unos aparatos como para Funcionar. sí, para que funcionara exacto, para estimular. Y no me funcionaron. O sea, se había comprado muchas cosas para eso y nada me funcionaba. Y pues ya la niña ya iba a completar otro día sin comer. Entonces ahí ya le dieron fórmula. Me tocó empezar a alimentar con una jeringa. Y era re chiquitica. Lo otro es que la niña lloraba. Y yo no entendía por qué. Entonces tenía hambre. Entonces le trajeron la fórmula y una jeringa. Y yo, pero ¿cómo? ¿Qué tal la boca? ¿Y cada cuánto le tengo que oprimir? Ella no chupa la jeringa. No, eso fue una odisea. Eso fue Y para los mí. papás acá afuera. Hay Eh, 4 pedazos de carne. y ya, entonces, bueno, ya le di como un tarrito que ella tenía que tomarse en una hora, se lo di, pero seguía llorando, no entendía, pues resulta, yo dije, no, pues debe tener frío o algo, pues la cobija que me andaba a mí, cogí, la hice una cunita, y la metí ahí, la envolví bien, y se durmió toda la noche. Tiene que despertar a la mamá para darle de comer, y yo, no, Ay, verdad, sí. Y la mamá ahí. no, yo no podía dormir porque me daba miedo. O sea, ella era muy chiquitica y no se movía, pero yo qué tal se me caiga la camilla, o sea, una inexperto. Pero yo ya me movía, o sea, ese día que tuve la cesárea me pude ir a bañar, me paré, me estiré, porque yo antes había tenido una cirugía que era la del apéndice, y pues claro, duré mucho tiempo así, las tiradas, entonces con la cesárea yo me cargué de una, me estiré, me dolió un poquito, pero en poquito tiempo, ya, así, y ya. Fue el único dolor que sentí, no sentí ningún otro dolor ni siquiera de la cesárea. Después vinieron a quitarme la cinta y a hacerme lavado para mirar cómo estaba cicatrizando. Esto tampoco me dolió, no me dolió. El día que salí del hospital me agarró un fuerte dolor de cabeza, pero yo me quedé callada porque si no me dejaban, ya llevaba 2 días ahí. Entonces me quedé callada, yo ahorita me tomo algún analgésico y ya.
y duré con el dolor de cabeza 2 días. Pero ya después bien, o sea, siento que me fue muy bien porque no sentí ningún tipo de dolor, ni la cesárea me dio dolor. Victoria, gracias a Dios, nació súper bien, de pronto un poquito bajita de peso, y pues como dejó de comer también en el hospital, pues tocó ponerla como 4 días, pero con la gracia del Señor, después de esos 4 días subió muchísimo de peso, ya la sacaron. Ok. Bien, yo no sentí ningún dolor ni nada. Lo único fue que no dormí el último día, duerman, porque hasta donde... Ya no duermo. Sí, pero no, es este. No, ya después de eso yo no sentí ningún dolor, o sea, los masajes no fueron dolorosos, no sentí contracción, no dilaté, no Ok, nada, ni las panchas siquiera, o sea, yo no sé qué es eso. ok, aquí vemos dos casos. Ujú. Dolores, Súper dolores. súper que yo, Dios mío. Sí, Ya. Ah, ¿sentiste dolor quizás en la inyección? pero es como el pinchazo, Ok, es como un dolor, o sea, el dolor de la inyección es un pinchazo. La ok, de Todo, torrentar. lo que pasa es que a mí me dan miedo las agujas. Ay, ok. Entonces más se intensificaba eso. Ok. O sea, las Bueno, vacunas del embarazo, los dolores fueron durantes. fue algo Llevable. llevable, exacto. Sí, no, sí, no. qué Vamos embarazo. ahora Ya sí todas las a demás. preguntarle a mamá de dos. Ay, sí, qué Y nervios. bueno, y entre Ingrid y Dayana hay más o menos que 8 años, 9 años de diferencia entre un parto y el otro, ¿cierto? Sí, A sí, pesar de que tiene los dos 9 fueron, años. a pesar de que los dos fueron por cesárea, son muy diferentes y nos decía Dayana, incluso este año es todavía diferente porque los de cesárea todavía los papás Ah, pueden, sí, pueden hablar, a los entonces, papás de ¿cómo o sea, cambian las cosas? es verdad porque Miguel quería entrar y no lo dejaron. El esposo. El esposo, el esposo, el esposo quería entrar y no lo dejaron, pues porque era cesárea y en ese momento en serio no lo permitía. Pero hace poquito estaba hablando con una compañera que tuvo bebé y tuvo cesárea y el papá entró, entonces ya 1 año y ya como cambió. Pues también desde el Ahora, principio yo sí sabía que iba a estar sol en ese proceso, Así sea porque natural. nunca hubo la opción de tú, el Ni papá parto puede ni nada. estar. no, 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 Liz está que se habla porque está. bueno, y ahora la diferencia de ¿hace cuántos años fue el primer El parto? primer parto. Primer parto fue hace 25 años. Ok, entonces vamos a ver la diferencia. Uy, Dios mío. Año 2000. 2000. Ok. ¿Qué año 2000? Cuéntanos tu historia. Bueno, el parto de hace 25 años. Bueno, primero yo estoy bendecida con 2 niñas. La verdad me siento la mujer más privilegiada de haber tenido estas 2 niñas, pero hace 25 años, pues no existía nada de lo que ellos han hablado. ¿Series? ¿Y a qué me refiero? Jabón, Entonces, jabón, sí habían cursos para prepararte durante el embarazo para tener un bebé. Pero yo tuve la fortuna de tener la niña mayor eh, sin saber nada que lo que iba a pasar digamos que no tenía la experiencia, a pesar de ser enfermera, no tenía la experiencia de saber cómo era. ¿Sí? Y ya con la pequeña ya sabía lo que venía. Y creo que es peor. Porque tú ya sabes ¿A lo que va qué a te pasar. atienes? Sí. Ok. Entonces, sí. Entonces, bueno, con la de 25 años que ahora tiene, bueno, yo fui el 4 de abril. Recuerdo que en mi familia el 4 de abril era como el día negro. O sea, el día que se había muerto mi abuelito, el día que se había ido no sé quién, el día de todo había pasado. Entonces mi mamá se levantó, se dijo, hoy no pueden hacer. O sea, pueden hacer otro día menos hoy. Y creo que Dios lo escuchó porque ese día nació Felicia. Entonces yo fui a un control normal, fui a un control y súper bien. Cuando pues yo tuve muchos problemas en el embarazo por preeclampsia, que es una enfermedad de tensión arterial alta. Entonces fui y mi tensión estaba alta. Tenía 36 semanas. Entonces llegué y la médico dijo, primero, yo era una mujer súper pequeña con un estómago grandísimo.
Porque en la preeclampsia tú retienes mucho líquido. Entonces las manos eran así, eso parecía una bolita caminando. Los pies, o sea, no me quedaban los zapatos. Sí, era todo así. Una bolita, era. Y entonces fui y me dijo, no, la tensión la tienes muy alta, ese debe nacer. Ok. ¿Qué? Pues cometí un error y también es un consejo. Estamos dando tips. Por favor, no coman. Yo tenía un antojo impresionante antes O de sea, no coman. No, mucho. Ah, ok, ok. Claro, no como Oye, mucho. hay que comer. Sí, pero no mucho. O sea, yo. Pero No, no durante el se embarazo exhiben. o ese día. No, ese día. Ese día. Bueno, claro que como a veces los bebés nacen cuando uno no. Sí, de momento. Pero cada vez que se acerque el momento, Empieza a comer menos. si vas al control, come menos. O sea, si Racionadito. Ingrid se comía una pasta dental, Media. media pasta. Media pasta. De medio jabón, un cuarto. Sí. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que yo tuve un antojo impresionante de una hamburguesa. Entonces, antes de llegar a. Doble carne, Liz. Sí. Una corraleja. Sí. Entonces, antes de llegar al control, mi hermano me dijo, no, Liz, yo te llevo a comer la hamburguesa, La claro. niña con la boca abierta. Sí, que es el combo de papas, de todo, o sea, una hamburguesa grandísima. Y yo miré eso y yo, Se le pues me la agua. comí, la comí Claro. completa. Y después llegamos y yo estaba feliz. Claro, la tensión se subió, no sé qué, pues me dejaron. Y era tan grave el asunto que le dijeron a mi hermana, bueno, necesitamos y se tome la decisión. ¿Y bebé o Lisette? Uy, ¿Cuál escoges? ¿Por qué? Sucede que durante el embarazo, cuando hay tensión arterial, el bebé tiende a necrosarse, o sea, a quemarse, ok, en el estómago, Por la por la tensión. tensión alta. Ah, Es como un horno sí, 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 sí. y el bebé se Claro. quema. Entonces, simplemente tomaron la decisión y mi hermana, ¿qué? ¿Perdón? Y dijo, no, pues Liceo. O sea, y a ti no te dicen nada, no te... No, todo era con mi hermana ya. O sea, yo ni idea, no sabía nada. Yo simplemente estaba hospitalizada en una habitación, pero pues ellos ya estaban haciendo los papeleos, ya sabían lo que tenían que hacer y hicieron el consentimiento informado a mi hermana, que era la mayor, la que respondía por mí. Y bueno, entonces pues ella me eligió a mí y dijeron, listo, la dejamos acá, va a cirugía. Y aquí va el por qué no es de comer. Primero porque, bueno, yo me di cuenta en algún momento que era grave el asunto porque corrían mucho los médicos y las enfermeras. Era como si alguien llegara a la sala y yo decía, pero ¿por qué todo el mundo corre? ¿Qué pasa? O sea, porque yo no tenía dolores, pero yo veía que todo el mundo corría. Bueno, Pero tú estabas enterada de la situación o solamente no, tu hermana era la que solo mi conocía hermana. todo O eso. sea, yo sabía que la tensión estaba alta, pero pues no sabía qué el trasfondo. significaba, el trasfondo, todo, nada. Pues fue, cuando ya llegué, yo dije, yo me quedé mirando hacia alguien, un médico, que, que alisó una jeringa con una copa así de grande. Y Con yo, Coca-Cola. y yo, toda la vida, yo soy enfermera, pero detesto las inyecciones. Soy la peor paciente del mundo, o sea, yo las detesto. Entonces, cuando vi eso, yo entregué mi espíritu, oré y dije, bueno, le hablé al bebé, la bebé le dije, bueno, aquí vamos las dos, estamos las dos, y si Dios nos quiere llevar, nos vamos. Y si no, quedamos las Ok. y ya. Y listo, me metieron. Listo, y recuerdo algo muy bonito y es que con Rachel, precisamente lo que decía ahí y lo que decía después. La lámpara, la cortina, algo que me impresionó mucho, que me marcó mucho, es que me pusieron como crucificada y me amarraron las manos. Sí, sí. Y yo decía, pero ¿por qué carajos me asomaban? Sí, claro. ¿Qué pasa? Claro, no se angustia. Y entonces yo me quedé mirando así a De la. terror. Sí, total. Total, porque se nos sabe que le va a pasar. Es horrible. Bueno, entonces, bueno, sé que la persona, me sentí como cuando tú te rasguñas no sé por qué se me viene mucho como la tapa de un espejo cuando tú te rasguñas la piel, no sé si lo han hecho. No. Yo sentí eso.
Y entonces yo decía, pero porque yo siento eso, un rasguño en el estómago hacia abajo, el ombligo hacia abajo. Y yo decía, entiendo que me empezó a doler mucho. Yo sentía que alguien jalaba hacia afuera y yo jalaba hacia adentro. O sea, una cosa. Y yo empecé a gritar, Dios, 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 en esa camilla, bueno, digámoslo así. Y empecé a llamarlo. Y recuerdo que vino un médico y se sentó acá en la camilla. Y sé que el médico tenía un tapabocas, pero tenía unos ojos. Yo me quedé mirando así como, ¿qué ojos tan lindos? Vaya dato perturbador. Oiga, y así se quedó ahí. Abrazo. O sea, yo no tengo que decir, o sea, es que eran unos ojos muy bonitos. Entonces, Hola, muñeca. entonces yo apenas miraba así, yo decía, uy, pero, y que en medio de ese dolor, decía, pero qué médico tan bonito. Dale, sí, sí, ya entendí. Ya, sí, ya. Pero hay lo difícil, no, es que él llegó y se sentó, pero yo Los estaba, pillas. pero aún así yo gritaba. Entonces se sentó acá, en mi cabeza, él se sentó en mi cabeza, en la camilla, pero al lado de mi cabeza, se quedó mirándome así, y me acomodó el oxígeno, porque yo tenía oxígeno, o sea, yo estaba muy mal. Y me dijo, ya, tranquilo, ya pasó, tranquilo. Y yo, y fue que me dijera eso, y yo sentí una paz tan grande. Dije, uff, ok, no estás sola, me dijo, no estás sola. Y yo, uff, ok, entonces dejé de gritar, porque yo solo llamaba a Dios. Y él se quita el tapabocas y me acomoda otra vez. Y yo le vi la barba, el cuello. ¡Qué linda, tan hermosa! Yo, ay, gracias. Y esa rosa. Sentí mucho apoyo, pero más que todo era espectacular. Consejo para los hospitales, más médicos así. Dedos bonitos. Alguien Como cálido, nosotros, como nosotros. alguien muy cálido. Y bueno, ya después de eso, sacaron a la bebé, no la pude ver, la sacaron de una vez y a mí me llevaron para UCI. Cuando quedé en UCI, bueno, me dejaron ahí, me dijeron, bueno, tienes que esperar un momento acá, ahorita te llevamos para la habitación y yo, ¿y la bebé? ¿Cómo era? ¿La nariz cómo la tenía? ¿Los ojos? O sea, yo solo preguntaba cómo era porque no me la dejaron ver. Y el miedo mío era que la cambiaran. Y que van a cambiar y van a traer otra y entonces no la vi y qué angustia y entonces y empecé yo a solo pensar en cosas que Es que las novelas lo traman a uno. sí, Un nuevo rico, no. sí, uno piensa de todo eso. Sí, 25 años después, esta era tu hija. que me pataron. Y bueno, estaba así cuando me acuerdo que me pusieron al lado de la muchacha y la muchacha empezó a gritar. En UCI. En UCI. Empezó a gritar, me duelen los senos, me duelen los senos. Y yo decía, ay, pues la leche. Sí, o sea, yo la miraba, porque tampoco había tantos, pero yo, a mí no me había llegado la leche, o sea, yo no sabía ella a qué se refería. Yo, pero pues ya me había como instruido y no era que le estuviera doliendo los senos, estaba entrando el pan y la atacaron y yo, cuando yo me enteré que le estaban dando paro, yo quedé, y entendí que estaba en un momento muy difícil y no sabía qué iba a pasar con mi hija, o sea, ahí sí como que vi la gravedad y dije, pero ¿qué tengo acá? Y de momento se me empieza a despertar la anestesia. Y el dolor en el estómago es tan terrible. O bueno, a mí me dolió tanto que empecé a vomitar. Y como había comido, había tenido el ayuno, entonces vomitaba y cada vez que vomitaba yo sentía que el estómago se revolvía, el estómago, los intestinos, el hígado. O sea, yo creo Claro. era un dolor Ya me tan médico de los ojos bonitos. y yo decía, ay, no puedo, ay, no, y estaba hiperventilando porque, claro, vomitaba, descansaba, volvía a vomitar, descansaba, volvía a vomitar, o sea, una cosa horrible. Y el dolor ahí. Y con ese dolor, entonces se acercó un médico que no era un médico bonito, Era feo. no, un médico, y me dijo, tienes que respirar, tienes que calmarte, y yo, ok, y entonces yo empecé, sí, tengo que calmarme, empecé a mirar al techo, me acuerdo tanto de esa habitación, y empecé a orar, me acuerdo, y me logré calmar, porque no me podía calmar, pues logré calmarme, y fue tanto lo que me calmé que ya me puse bien, me pasaron a una habitación, me pasó lo que decía Ingrid, que le dicen a uno, pásate a la cama, o sea, de la camilla a la cama, y yo no me podía parar. Qué dolor tan horrible. Bueno, igual me pasé y todo, y yo, cuando volvió el médico que me había visto durante todo mi embarazo y todo, el fue el que me operó, él me dijo, le dije, venga, es que necesito algo. Y me dijo, ¿qué? Es que necesito ver al médico.
al médico que se sentó acá, al que tenía barba, yo quiero darle las gracias. Quiero darle las gracias porque si no hubiera sido por él, yo creo que yo me hubiera muerto ahí. O sea, de verdad que le estaba muy agradecida. Se quedó mirando y me dice, no, ¿cuál médico? Y yo, pues el médico que se sentó acá. Yo le decía, porque yo a él lo vi operándome. Entonces, es posible que no lo hubiera podido ver. Se quedó mirándome y no me dijo nada. O sea, solo empezó a hablar del nativo vivo y los trámites. Ok. Me trajeron la niña y algo que me impresionó mucho era que había otra persona al lado mío. Era otro ser humano y me miró. Es para mí fue muy impresionante. Con esos ojos negros tan lindos. Y yo decía, hola, hola, hola. O sea, era una experiencia que no la puedo describir. O sea, es algo tan hermoso que ni el dolor, ni la cesárea, ni nada. Lo valió. Con ella no me acuerdo de a ver, que me hicieron los masajes, pero con ella no me dolieron. O sea, yo solo la veía, era wow, o sea, wow, es un milagro. Y ya, eso fue el primer parto. El segundo, que fue 15 años después. O sea, un parto nuevo. Un parto nuevo, un embarazo 15. 2014. 14, ok, ok. 2014 con Dayana. Con Dayana ese parto fue muy bonito, tampoco fue planeado. Es más, se parecía que no se podía tener porque yo quedé mal después de nacer, pues que nació Rachel. Y me habían dicho que yo ya no podía tener hijos. Entonces yo decía, ¿pero por qué no? Porque sí, un antecedente muy difícil, pero yo decía, bueno, cuando fui por una gastritis al médico y la gastritis resultó ser Dayana. Y bueno, ¿Cuántos meses tenía? cuando yo me di cuenta también tenía 2 meses. Y fui y me hicieron la ecografía y creí que realmente estaba embarazada cuando vi a Dayana en la ecografía. O sea, y dije, fue impresionante, fue algo que pude compartir con mi hijo mayor. Creo que la primera que le dije fue a mi hija mayor y Rachel siempre había pedido una hermana y había orado constantemente por eso. Yo decía, está chiflada, yo no te voy a dar otra hermana. O sea, no. Y cuando ella vio que Dios le había respondido, ella lloraba. Y yo decía, uy, señor, bueno, gracias. ¿Y ahora qué voy a hacer? Otra vez. Fue terrible tu embarazo también, fue espantoso. Pero el parto de Dayana fue muy difícil. Fue mucho más difícil que el de Valentina. Primero porque yo sabía lo que iba a pasar. Segundo porque también sucede que el cuerpo tiene algo que se llama memoria. Entonces, simplemente volví a subir la tensión. El médico que me vio me dijo, pero ¿usted cómo se le ocurrió quedar en embarazo? Ahora le hacía así, hay que operarla, hay que sacar la niña. Y siempre me amenazaban sacarla a las 22 semanas, a las 26 semanas, a las 30, toda hora me amenazaban. Pero yo oraba y yo decía, no, si Dios envió a esa niña y él la creó, él no te la puede mal. Entonces la va a estar bien y ella va a nacer. Así que pueden decir lo que quieran. Y ella va a nacer. Y nació. Pero nació como bajo muchos cuidados estrictos, preeclampsia también. Llegué a tener contracciones con ella, sí tuve contracciones hasta dilaté hasta 7, cuando tenía un problema en el hígado, o sea, terrible. Y me acuerdo que la tensión estaba alta también, me llevaba, o sea, yo parecía volver a vivir todo lo que había vivido con Rachel, pero hubo algo muy especial con Dayana y es que ella, ahí me dicen, tiene que nacer, tiene que llegar a cirugía, te vamos a preparar, no sé qué, me meten al quirófano y me dicen, despídete. Despídete de tu familia, despídete de tu esposo, despídete de... Tienes que despedirte. Y yo, ¿pero por qué? ¿Cómo así que despedirme? O sea, no entiendo. Ah, porque voy a entrar a la cirugía y después salgo. Entonces en ese lapso me despido. O sea, no lo entendía. Querían, no, sí lo entendía. Lo que pasa es que no quería aceptarlo. Que dice el médico, no, sí, mira, ¿sabes qué? Yo creo que es bueno. Llamaron a mi esposo al acercarme y le dijeron, y los dejamos un momento. Y yo decía, pero ¿es en serio? Uy, ¿por qué cambiaron la cosa? Ahora puedo hablar con mi familia y todo, eso está muy chévere. Listo.
me metieron y como ya el conocimiento de enfermería, pues yo miraba un aparato, una máquina, a mí siempre me tienen que voltear las máquinas porque yo entiendo. Entonces, tensión 190, 100, 190, 100 es para un paro cardíaco, un derrame cerebral, bueno, todo lo que pasa. Cuando un médico me dice que estás muy caliente, y yo dije, bueno, señor, igual, pero acá, llévate, porque yo tengo una ya esperando. Ujú. Así que llévatela. ¿Qué puedo hacer? Llévate. Y entregué a ellos. Pero a mí no me lleves porque tengo una que no necesito. Sí, no. Y bueno, me hicieron entró un médico y dijo, yo aconsejo que no le hagan cirugía. El anestesiólogo decía, no, sí, yo también aconsejo que no. Y el médico internista, no, no, hay que hacerle la cirugía. Todos ahí y yo los miraba. Sí. No. ¿Quién da más? Sí. Bueno, levanten la mano los que sí. Sí, Pues, papas. Y yo, entonces, bueno, algo que me impresionó mucho en ese embarazo fue que en ese parto es que el anestesiólogo cogió la riñonera, que es donde uno vomita, y me pusieron la anestesia y me la ponía acá. Me decía, ¿siente? Y yo sí. La bajaba, ¿siente? Yo sí. Volví y la bajaba, ¿siente? Y yo sí. Se quedaba. No le cogí. No le cogí la ay, y pongámosle más. Y yo empecé a orar. Y yo me acuerdo que yo le dije, Señor, llévalo. Eso no importaba el dolor, había alguien que me estaba esperando, o sea, no había problema. Dije, no hay problema, yo solo asumo, llévalo. Y pum, y dije, ahorita me va a doler el rasguño y todo, o sea, yo volví a vivir todo, yo, ay, ¿en qué momento entra el médico? El que me dio el ánimo. No tenía los ojos cafés. ay, Y bueno, y no, no me dolió. Vomité hasta el último momento durante el parto, durante la cesárea. Simplemente volteaba y vomitaba, vomitaba. Nació Dayana. Cuando ella nació me la pusieron. Y yo no podía creer, o sea, con Rachel fue tan distinto, pero con ella yo decía, me la dieron a mi bebé. Entonces yo traté de memorizar el rostro Y ahí sí tú para que dijiste, no se la lleve, por favor. no, la tenía que llevar, pero normal. Pero memoricé el rostro era ella. O sea, aquí no hay posibilidades que me la cambiaran. No, y esa foto cuando se la muestran a uno, se la ponen, a mí no me la pusieron, se la Sí, muestran, esa foto se a uno queda no para se la siempre. olvida. La mía era Sí, rapeluda. sí, y bueno, la llevaron y ya salí. Y recuerdo que ahí sí, como después de un tiempo me pasaron a un sitio normal, yo no estuve en UCI, o sea, no fue tan grave. Y me acuerdo, lo difícil fue que una enfermera llegó y me dijo, bueno, cógete de la camilla. Y yo, ¿para qué? Cógete de la ¿para camilla. los masajes? Y me cogí así, ya sabes, señora. Y yo, ok, eso es normal, va a pasar eso, lo necesito, es por mi bien. O sea, me traté de preparar. No, señor, qué dolor tan terrible. Eso es un dolor espantoso. O sea, yo la El verdad, editor está ahí. ay, un dolor terrible, Queda movida la toma. terrible, terrible. Pero de ahí, ya, y la mamá me miraba como pobrecita. Pero le toca. Pero toca, no, y sí toca, Que toca hacer. Si yo, no, yo siempre tuve una pregunta y es, ¿será que las mamás de parto natural también les hacían eso? lo que pasa es que en El el nacimiento parto, latente. exacto, el parto natural tiene algo que es, tú tienes el parto a tu bebé, ¿sí? Y después das a luz. Dar a luz es la placenta cuando sale con cogida del ombligo del bebé, ¿no? Eso es dar a O luz. sea, son dos partes. En ambos casos son dos Porque partes. se viene todo. Entonces uno como enfermero llega y mira que esté completo. Ok. Y cuando está completa, entonces me dice, ah, está bien, le quedó grave. Y cuando no tienen que hacer masaje y drenar. Y aún así, es muy bueno cuando la mamá que tiene parto normal siga tan grande, porque igual tú te estás limpiando. Drenando. Ok. Sí, entonces esa es la diferencia. Jenny, Entonces, da la última, La última pregunta. de una. Listo. Y nos tenemos de Entonces, la silla. Bueno, ya nos tuvimos mucho de la silla. con ella. Dios mío, que nazca, que nazca. La pregunta final es, ¿cuál es la vuelta a la que le dan tantas vueltas? Hablando de sus hijas y hablando de su contexto como madres, ¿cuál es la vuelta a la que le dan tantas vueltas? La que quiera. yo, La que quiera, la que quiera. Ingrid, dale, dale. pues,
Yo, de hecho, pues en algún momento lo mencionaba y es el tema de cómo uno tiene que ser modelar para esa persona que está creciendo, ¿sí? Cómo tú la crías en amor, en sinceridad, en todo lo que uno hace, eh, ellos también lo imitan. Entonces, ese legado que uno deja, es amar a las personas, amarnos a nosotros, estar unidos, eso me da muchas vueltas porque no es fácil la crianza de los niños porque uno ve en internet ahí le enseñan a uno de todo, ¿sí? Te dicen cómo sacar clases, cómo hacer otra cosa, pero cuando ya uno los pone como, trata uno como de ponerlos en práctica, nada de eso funciona porque todos son diferentes, cada una de esas personas es diferente, entonces, como tú lo haces de una manera mucho mejor para que esa persona crezca con esos mismos valores, porque yo quiero que mi hija sea mucho mejor que yo y llegue más lejos a lo que yo he llegado. Sí, es verdad. Es difícil a veces uno tratar de en ese camino, tratar de dirigirla así, que todo sea así bien, perfecto, perfecto, sí, es difícil. Entonces eso me da muchas vueltas porque ese cambio, ese cambio primero tiene que ocurrir en mí. Si yo tengo que ser ese modelo para que esa persona o Isabela sea como yo quisiera que ella fuera y llegara más lejos a lo que yo quiero que ella llegue, ¿sí? Ok. Interesante, interesante. Bueno, por aquí. ¿Cuál es la vuelta? La vuelta a la que yo más vuelta le doy. Sí, bueno, son como dos vueltas. Bueno, hay un millón de vueltas, pero bueno, las más importantes. Un enredo. Una Sí, treilla. sí. Es que, es que el tema de los hijos, o sea, es muy, muy, muy clave para uno, ¿sí? O sea, las que son mamás van a entender que son como que todo, ¿sí? Entonces, el tema de la crianza para mí es una mega vuelta porque uno se encarga de formarlos, de enseñarles, sí, de inculcarle valores, de inculcarle tantas cosas que uno quiere que sea. Pero uno, cuando se enfrentan al mundo, uno cómo puede hacer choque a eso para que no se les pegue, para que si ven y experimenten, no se queden en cosas que, pues, que no los llevan a nada bueno. Eso es a lo que yo más vuelta le doy, cómo en ese momento debo hacer y reaccionar, porque pues mi niña tiene 1 año y en este momento es la flor de la maternidad, digo yo, bueno, claro que es de tú, pero ahorita estoy disfrutando muchísimo de ella, ¿sí? Pero más adelante, cuando que el colegio, que la universidad, cuando se casen, que un buen esposo, que ella pueda fijarse en esto, ver lo otro, mire esto, mire lo otro, sí. Y sí, es el modelo que le damos como familia, como mamá. Pero hay cosas o situaciones que uno pues no controla. Entonces ya solo digo. Y que o sea, cuando son pequeños, problemas pequeños, y a medida que van Esa creciendo, vuelta es la que no, hay problemas más Es una vuelta más grandes. grande. y la otra vuelta es ya el miedo. Sí, porque pues, con Victoria tiene 1 año, pero ya a nivel de salud hemos pasado por situaciones muy complejas. Y mi miedo es en tener que entregarla. Yo sé que es del Señor, pero sigue como en tus manos y llévatela, uy, para mí eso sería. Claro. Uy, esa vuelta, yo, Dios mío, todas las noches, Dios, guárdala, guárdala, guárdala. Ujú. Total. Y Bueno, yo tengo tú dos ya eres vueltas. mamá de una joven y de Sí, una casi casi adolescente. adolescente. Bueno, pues tengo dos vueltas. Claro, una grande, Una ya, chiquita. una vuelta de 25. Claro, las vueltas ya deben ser diferentes. Sí, no. Sucede que lo que dice Dayana y lo que dice Ingrid tienen tanto sentido, pero hay una vuelta que reúne a las dos hijas que yo tengo. Y es el hecho de que como mamá yo haga las cosas bien. Siempre nosotras como madres queremos y como mujeres queremos tener todo bajo control. Entonces queremos que todo salga perfecto, que nosotros le quedamos bien, que no sé qué. Y si no, somos las culpables, somos lo peor. Sí, se siente mucha frustración. Es difícil, es muy fuerte, pero algo que a mí me ha servido y que es la vuelta que me da, es que me ha servido mucho uno, saber que
El tener estas hijas me ha acercado mucho más a Dios, Ok. a conocerlo. ¿Por qué? Porque yo no soy perfecta. Entonces yo cometo muchos errores. El hecho de uno dejar un legado y decir, bueno, no soy perfecta, entonces ¿cómo lo voy a hacer? Entonces es el hecho de mostrar que aunque no soy perfecta, yo voy a pedir perdón. Yo me voy a autoexaminar, yo voy a corregir cada vez más, tanto para que mi hija mayor se vea reflejada en mí en amor a Dios, que es lo que realmente a mí me importa. Creo que nosotros como mujeres y como mamás queremos que nuestros hijos salgan adelante, que la universidad, que estén bien económicamente. Mi hija mayor que si se quiere casar en algún momento, Hoy, ah, caray. que esté bien con su... Escoja un buen hombre, que la ame, que la haga feliz y yo poderla ver feliz. Creo que ninguna mamá quisiera ver sufrir a sus hijos. Es verdad. Sí, y la pequeña igual, ¿sí? Porque, bueno, yo digo la pequeña, es para mí las dos son bebés, pero la pequeña es que va a entrar en su adolescencia, pero también va a ir por ese mismo camino. Entonces, lo que hace que yo descanse en Dios y que no dé tantas vueltas es saber que Él puede tomar el control. Él es el padre de mis hijas, Él es mi padre, Él es mi proveedor, Él es el que me guía, Él es el que me da todo. Y cuando descansas en Dios, cuando entiendes que puedes descansar en Él, porque tu identidad como persona que cree en Dios y como mamá que cree en Dios y que les has enseñado eso a tus hijas. Ellos pueden ver eso. Creo que ese es el legado más grande que podemos darle a nuestros hijos, el que conozcan a Cristo. Si no, creo que todo, de ahí parte todo lo demás. Si no, realmente casarse podría elegir lo que sea, pero si sabe lo que Jesús quiere, cuáles son los parámetros, lo va a hacer bien. Y yo puedo descansar. Si va a ir a tomar una decisión para una carrera y lo que va a hacer y conoce lo que Jesús quiere, lo va a hacer bien. El adolescente que pronto va a llegar a mi casa, que va a vivir todos esos cambios y todo eso, pero que conoce lo que Dios quiere, lo va a hacer. Y eso hace que yo descanse en Él. Claro. Todo se resume, Es ¿no? En el cierto, descanso en sí, Dios, sí. porque cuando uno tiene alguna o sea, realmente las vueltas son preocupaciones. Sí, Algo a lo que uno sí, le sí, bota toda la tiza y el descanso es en Dios. en Dios. Y saber que finalmente nosotros a veces no dimensionamos el control que él tiene en todo. Nosotros podemos ser como esos caballitos que vemos una parte, pero él dimensiona absolutamente todo. Entonces, sí es entregarlo a él. Ok, y quiero hacerles una pregunta para finalizar y que nos lo resuman en una frase, ¿vale? No en una oración. 611. Es quedan 600 palabras. En una sola frase, ¿cómo quieren que cuando ustedes quizás falten en la vida de sus hijas, porque son hijas, cómo quieren que las recuerden a ustedes? Obviamente no queremos que falten ya, no, 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 obviamente más adelante, pero ¿cómo quieren que las recuerden sus hijas? A ustedes, estoy hablando específicamente de ustedes, De las mamás. de las De las mamás. mamás. De mi parte, creo que o quisiera que me recordaran como esa mamá que se esforzó, que perseveró hasta el final por llevarla por el camino correcto, en fe, en amor, y que ella misma también pueda eso mismo reflejarlo a las personas que lleguen a la vida de ella. Ok. De mi parte, sí, sí, es como, quiero dejarle a Victoria como ejemplo, ¿sí? Entonces, que ella pueda decir, sí, o sea, vos sabes con el que dice Ingrid, que mi mamá perseveró, mi mamá buscó de Dios, o sea, que cuando ella siempre tenga dificultades, cuando esté feliz, cuando esté pasando por todas sus emociones, se me nota interesante, cuando esté pasando por todas sus emociones, se refugie en Dios. ¿Por qué? Porque mi mamá lo hacía y le funcionaba. Ujú. Ok. Sí, eso habla tanto de la relación que uno puede llegar a tener como mamá con Dios. Pero hay algo que para mí es importante. Es muy, 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 muy importante. Y quiero que mis hijas me recuerden como lo que hice en Dios, lo que compartí a los demás, lo que prediqué, lo que hablé, cómo lo hizo, por qué lo hizo, y que a pesar de las dificultades, aún así lo hacía. Creo que el amor que uno puede tener hacia Dios, a pesar de las dificultades, no es por emociones, sino por convicción.
usted es el mejor legado que le puede dejar a las personas, más a tus hijos. Creo que los hijos, si hay algo que les puede dar ánimo, si hay algo que les puede dar fuerzas cuando uno no esté, cuando uno no, ya no esté, es eso, que ellos vean su vida reflejada en lo que hiciste para Dios y decir, ah, no, si mi mamá lo hizo, ah, yo también puedo. Total, si ya lo logró, vamos para adelante. Creo que es lo mejor que, y lo que yo realmente quiero, no solo que mis hijas lo tengan, sino todo el que me conoce. Así, interesante. Nosotros somos hombres y no vamos a experimentar estos dolores ni estas situaciones, ¿cierto? Y ese amor tampoco. Se me viene a la mente cuando la mamá uno lo corrige y yo lo hago porque lo amo. Y uno dice, De amor. no me ama. Esto me duele más a mí que a usted. Venga, yo le doy. Pero es verdad, ¿no? Sí, es cierto. Porque ellas sufrieron, saben que de esos dolores y uno dice, Lo tuvieron 9 meses. O sea, pasaron un montón de cosas. Los dos Y el partos. cambio físico, porque ese es otro Ay, cuento. sí, eso es Y otro todo lo Otra aceptaron. historia. porque a los hombres, Y después a los hombres no verse. se les nota. Tampoco a las mujeres sí. Sí, es verdad, eso influye mucho. bueno, hay mucha tela por cortar en este Sí. tema, pero el tiempo es corto. Sí, hasta aquí nos llegó el programa hoy. Y les invitamos a que puedan. Me gustaría que comentaran eh, como el antojo más raro que han escuchado o que han tenido como mamás, ¿sí? De pronto ese antojo más extraño. Ahorita escribe el papá. En El tu papá, casa, a mí me dio antojo. en tu casa hay historias donde los papás les dan o sea, todos los hijos. Los antojos, ni a uno no. Bueno, entonces sí, entonces está abierto, está abierto. Sí, sí. Y uno ahí, no, pero sí, que escribí jabón. Team Protex. No, mentira, sí, me gustaría ese reto, esa idea de escribir en los comentarios si realmente qué fue lo que pasó en los antojos, ¿verdad? Y si te gusta este video, dale like. Si quieres una segunda parte, aquí tenemos que aportar. Coméntenos y suscríbanse, Suscríbanse, que lo que viene Johnny es mejor. mucho mejor. Chao.